Muy buenas a todos. Ayer se jugó otro de los matches del Spitze Championship. Se enfrentaban Wesley So y Alireza Firuza. Para aquellos que lo visteis en directo, pues fue un match súper entretenido. Primero Wesley So se adelantaba con 3 o 4 puntos por delante. Firuza finalmente remontaba y llegaban a esta última partida, el Armagedón, en el que hago los dos primeros movimientos para ver realmente pues el tiempo que tiene cada jugador. 5 minutos Wesley So y está obligado a ganar. Firuza con las piezas negras le valen las tablas, cuenta con menos tiempo. Han hecho antes una apuesta que ahora se está llevando más, sobre todo en la élite, para este tipo de finales, ¿no? de Armagedón. Y hay 4 de 5 ya en el tablero. A lo que después vemos cómo está la clasificación, ya que pues está muy interesante. Caballo F3, caballo C6 y apertura italiana, defensa de los dos caballos. Sabemos que si el caballo salta a esta posición, ataque del caballo. Y pues es una línea bastante potente para las piezas blancas, ya que tienen bastante ataque sobre el punto de F7. Pero hay teoría al respecto. Aquí se sabe, este caballo, o para estos jugadores, pues lógicamente es jugable, pero pues lo conocen. Y pues hay ataque sobre este peón, se decide defender con D3 y alfil C5. Desarrolla Firuza siendo una pieza bastante importante, tocando en F2, transpone a una partida más tranquila, el yuoco piano, enroque en corto por parte de ambos jugadores y A4, pues ganando espacio con C3 se puede buscar, algún tipo de ruptura central. También C3 acompaña para un B4, siempre tocando este alfil que casi se podría quedar sin casillas, ¿no? D6 dando salida al alfil de dama, alfil E3 peleando precisamente contra esta pieza pues activa, y en caso de capturar por parte de las negras, pues esto favorecería a las blancas. Son peones doblados, pero también se controla esta casilla importante. Pues de F4, de D4 ya no hay saltos del caballo o de los caballos a esta posición, y por otro lado se semi-abre la columna F a favor de las piezas blancas. Por lo tanto, aquí de momento Firuza lo que hace es retirar su alfil a B6, dándole mejor defensa y evitando quedarse quizás peones doblados y quedando este peón un poquito pues aislados, y peón por, y tras caballo B D2 a H6, evitando pues algún tipo de clavada. Nuevamente el caballo podría aterrizar en G5 y C3 preparando esta ruptura central que comentábamos. Caballo G4 toca el alfil en 2 ocasiones, por lo tanto se captura en B6, A por B6 dando salida a esta torre de A8, y tras D4 ahora sí esta ruptura central, pues se mantiene la tensión y se juega torre E8. En algún momento el caballo puede venir a F6 y, como vemos, habría doble ataque sobre este peón tras peón por en D4, E por D, y torre 1, pues defendiendo y activando la torre un poquito más a posiciones pues más activas, ¿no? Caballo F6 volviendo a la posición que comentábamos, y alfil B5, en lo que pues este peón ya no puede lógicamente atacar al alfil. Es molesto ya que el caballo de momento pues queda clavado, y así lo entiende Firuza y desclava de esta manera. Alfil D7, H3 también para evitar quizás algún tipo de movimiento con el caballo, nuevamente a G4 de alfil con tipo de clavadas. Caballo E7 buscando el cambio de piezas, ya que las blancas cuentan con esta pieza pues más activa en la posición. Alfil por D7, caballo por D7, y tras caballo F1 maniobrando para ir a G3 y quizás controlar esta casilla de F5 en algún momento. También maniobran las piezas negras. Caballo G6, también con alguna idea típico en este tipo de posiciones de traer pues los caballos a F4 para las negras y F5 para las blancas. Caballo G3 y caballo F6. La partida continúa con dama C2, se activa la dama a esta posición, se conectan las torres. Dama D7 haciendo lo propio Firuza, todo pues bastante homogéneo, y C4 pues lanzando este peón en la posición. Tras estas jugadas, caballo H7, quizás con ideas de cambiar o llevar un caballo a esta posición a G5, y aquí comete el error Wesley So de defenderlo o reforzar la defensa de esta manera, jugando dama D2, pero quedando pues atacado un peón que aprovecha Firuza para ganarlo. Es verdad que es un peón lateral y parece que la barra pues no afecta mucho, pero pues ahí está ese peón de más, ¿no?, en la posición. Tras estas jugadas se juega B3, se expulsa la torre, y torre A6 siendo pues el segundo mejor movimiento. Parecía que aquí el cambio de material para las piezas negras pues era interesante. De momento la idea es que si las blancas capturan, pues se desdoblan peones, y tras torre A6 D por E5, siguiendo
Con los cambios, bueno, pues es verdad que la estructura de peones queda un poquito maltrecha para las piezas blancas, pero la idea es llevar el caballo a D4 y buscar algún tipo de contrajuego. Y aquí hay que recordar que Wesley So tenía que ganar sí o sí. También hay que ir mirando los relojes, ya que Firuza contaba con menos tiempo y de momento tiene 50 segundos menos en el reloj. Caballo por E5, ya que, bueno, pues si peón por la dama está cayendo y ahora, bueno, pues se evitan los cambios ya que se puede recapturar de torre y caballo D4. Tras estas jugadas caballo F6, volviendo un poquito más a la partida, nuevamente a caballo F6, pues parecía que esta captura era importante y aquí aprovecha Wesley So para traer, bueno, pues la torre al centro, evitar capturas. Es verdad que las negras ganan control sobre la columna abierta, pero tampoco de momento hay mucho que atacar, ¿no? Tras estas jugadas caballo G6 y este doble, este caballo que había venido a D4, bueno, pues refuerza la posibilidad de llevar el caballo a F5 que se lleva en esta posición. Tras estas jugadas torre A5, un movimiento muy bonito, ya que, bueno, pues la torre viene a defender de esta manera la quinta y F4 por parte de las piezas blancas. Tras estas jugadas la partida continúa con dama C6, perdón, con triple ataque sobre este peón. Sería un segundo peón a favor de las piezas negras y aquí de momento lo que hace Wesley So, bueno, pues es retirar el rey habiendo un movimiento muy potente que vemos luego directamente ya que pasa en la partida. Decide llevar el rey permitiendo, bueno, pues la captura de este peón y Firuza va por ello. Caballo por E4 y ahora dama B2 es una posibilidad, dando mate en G7. Se juega dama D4 quizás con la misma idea. Y aquí se responde con caballo F6, por lo tanto las piezas negras cuentan con dos peones de más. Esto permite a Wesley So realizar esta combinación, torre por E8 jaque, y aquí parece que la mejor defensa era caballo por E8. Se decide recapturar con la dama y aquí, como vemos la barrita, bueno, pues de momento vuelve a igualar la partida, pero hay un problema ya que hay un movimiento brutal en la posición y es brillante, es una maravilla, y es caballo por G7. Brillante sacrificio en el que ahora, volviendo para atrás, si hubiese capturado el caballo, no existiría ese movimiento, ya que el caballo defiende, bueno, pues la entrada de la dama y del propio caballo blanco en G7, pero al producirse de esta manera, bueno, pues se recupera un peón. Lo mejor aquí es recapturar, que es lo que pasa en la posición. El caso es que si juegas un movimiento como dama E7, bueno, pues simplemente el caballo vuelve a F5, está tocado el peón de H6, hay ataque sobre la dama y parece que las piezas blancas empiezan a estar un poquito mejor. Por lo tanto, el tema es que tras rey por G7 lo que logra Wesley So es quedar clavado a este caballo que está atacado, detrás está el rey y además ahora cómo continuar. Sería ideal jugar este movimiento ya que se está dando un jaque y el defensor del caballo desaparece, por lo tanto se recupera pieza, pero directamente no se puede hacer este movimiento debido a que la torre, bueno, pues defiende perfectamente, como decíamos antes, en la quinta. El movimiento único para mantener la igualdad por parte de las piezas blancas es B4 y como vemos la torre es espectacular, que queda gracias a todas las piezas blancas, bueno, pues sin movimientos, en la quinta. Se retira a A2 y caballo F5 jaque, recuperando la pieza. El rey se retira a F8, parecía un poquito menos mala retirarse a H7 y dama por F6. No solamente recuperando la pieza, sino incluso con temas de mate en G7. Por lo que aquí Firuza, bueno, pues ya teniendo un poquito de desventaja en la posición, juega dama E2, da una casilla extra al rey, por lo tanto dama G7 no sería mate y además está amenazando mate en G2. La respuesta por parte de Wesley So no se hace esperar, juega dama D8 que viene con jaque, única dama E8 y aquí, bueno, pues no ganando tiempo, ya que creo que no hay incremento hasta la jugada 60, pero sí quitándoselo a Lirecha Firuza, que ya solamente tiene 9 segundos en el reloj, vuelve a repetir la misma operación, dama E2, dama D8 jaque y tras dama E8 evitando bueno, pues siendo la única jugada legal, dama por C7. Con este movimiento gana un peón, además, bueno, pues vuelve a buscar quizás algún tipo de mate o al menos está ganando un peón más que está atacado en 2 ocasiones y aquí se opta por este movimiento que es torre por G2, ¿no? Para ver la diferencia y si nuevamente las piezas negras hubiesen jugado dama E2 con este tema de mate, la barra, bueno, pues se dispara enormemente, ya que la captura
quizás es posible. La verdad que bueno, prácticamente todos los movimientos son ganadores para las blancas, pero nuevamente bueno, pues existiría quizás este nuevo ataque, ¿no? Dama de 8, dama de 8 y ahora sí ganar este peón. Y con estos movimientos, bueno, pues las piezas negras estarían más perdidas. Por ver un mate rápido, caballo 7, dama por h6 jaque, rey g8 y dama g7 sería mate. Por lo tanto, ya no se puede traer la dama a esta posición y lo que se juega es un poquito a la desesperada, torre por g2 jaque con unos poquitos segundos en el reloj. Hay que recordar que el torneo bueno, pues es online y la idea de Firuza quizás tras rey por g2 es buscar temas de perpetuos, ¿no? De hecho, este movimiento, bueno, pues activando la dama era quizás lo mejor en la posición. Decide ir de esta manera por ver que he preparado un par de jugadas con esta línea. Bueno, pues tras rey g1, dama por f5 y habría que intentar aguantar de alguna manera pues esta posición con calidad de menos, bueno, con algún peón de más, pero es verdad que bueno, pues están todos bastante débiles, tocados, doblados, aislados, pero bueno, pues intentar aguantar la posición. También puede caer algún peón en algún momento de las blancas. Como decimos, este movimiento no se juega, Firuza va por esta captura y esto es un error que ya, bueno, pues da la partida a las piezas blancas. Simplemente rey g3, caballo h5 con jaque. Lógicamente, bueno, pues no hay jaques directos por parte de la dama tras arribar el rey en g3. Por lo tanto, se da un nuevo jaque y tras rey f3, como vemos, bueno, pues el rey controla junto con el caballo y bueno, pues toda la posición. No habiendo más jaques, perdón, y en esta posición finalmente Firuza decide abandonar. Por lo tanto, bueno, pues Wesley So pasa de ronda. Vemos cómo queda la clasificación, que me ha quedado un poquito pequeña, lo agrando rápidamente. Cómo está hasta esa final. Hay que recordar que como vemos en la parte de abajo, ya Wesley So es el primer semifinalista. Hoy, por cierto, se juega la retrasada match que quedan entre Nepo y Arjun Erigaisi, que se va a enfrentar a Carlsen, ahí es nada, Nihal Sarin contra Maxim Vasiliev. Y hoy, después de esos 16avos, ¿no?, entre Nepo y Erigaisi, bueno, pues se va a jugar a continuación el Nakamura Caruana en la parte de arriba, también, bueno, pues siendo muy potente. Bueno, por mi parte nada más. Respecto a esta partida hablamos para otras. Un saludo. Chao.